Bien chicos, entonces acá comenzamos esta segunda parte de la resolución de estos 12 últimos ejercicios de gases. Bien, en la primera parte habíamos quedado aquí, en el séptimo ejercicio, en el ejercicio del neumático. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 8, este de acá. El ejercicio número 8, voy a copiarlo y lo pego por aquí. Listo. Vamos acá a editarlo bien para que pues aparezca. Bien, eso, perfecto. Listo. Bien, entonces tenemos este ejercicio. Lo que debemos hacer en ese orden de ideas es lo siguiente. Entonces, el ejercicio nos dice, en un recipiente aparecen las siguientes especificaciones. Bien, capacidad máxima. La capacidad máxima van a ser 3 decímetros cúbicos. Vamos a comenzar acá anotando los datos. El volumen va a ser de 3 decímetros cúbicos. Lo que quiere decir que esto va a ser igual a 3 litros. Lo siguiente que nos está diciendo, la presión máxima de este recipiente, presión máxima, es igual a 506.3 kilopascales. Que para este tipo de ejercicios, ya ahorita vamos a ver qué otros datos nos dan. Pero yo de una vez voy pensando que como no me están dando estados ni iniciales ni finales, entonces esto lo debo trabajar con la ley de los gases ideales. Por lo tanto, yo el volumen listo lo voy a dejar en litros, la presión la debo pasar a atmósferas, entonces debo decir lo siguiente, debo decir que una atmósfera tiene 101.3 kilopascales, por lo que al desarrollar esto me va a dar 4,99 atmósferas. Listo, tengo esas 4,99 atmósferas, un volumen de 3 litros. Lo siguiente que nos dice es que el recipiente se llena con 12.8 gramos de oxígeno y se calienta a una temperatura de 227 grados centígrados. Bien, acá entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, estos grados centígrados los pasamos a Kelvin, sumamos más 273, esto me da igual a 500 kelvins. Y al pasar estos gramos a moles me queda de la siguiente manera. Voy a decir que una mol de oxígeno me pesa 32 gramos de oxígeno. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este resultado me va a dar en la calculadora 0.4 moles. Listo. Eso me da. Acá esto ya lo tengo definido en atmósferas, esto en litros. Voy a ponerlo acá en otro color. Litros, atmósferas.
moles Kelvin. Entonces, explicar si su respuesta es afirmativa. Calcular la máxima temperatura que resistirá el tanque sin explotar. Entonces, para esto, lo primero que debemos hacer es, con las condiciones que nosotros nos dan de condiciones máximas que soporta el recipiente, vamos a calcular acá en este caso cuánto es lo que a nosotros nos puede soportar. Entonces, primero, ¿cómo saber si el recipiente explota o no explota? Primero, por la presión. Esta pregunta se presta para dos cositas. La primera, para determinar que pues nosotros vamos a calcular la presión real a estas condiciones. La presión real. Que esa presión real es diferente a la presión máxima, ¿no? La presión máxima es lo que me puede resistir el recipiente, pero la presión real puede ser mayor o menor de la presión máxima. La presión máxima es un punto y es prácticamente, según estas condiciones, es constante. Pero la presión real necesitamos saber si está por encima, o si está por debajo. Si está por encima, entonces explota. Explota. Si está por debajo, quiere decir que no explota. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a verificar. ¿Cómo vamos a verificar? Pues bien, acá lo que vamos a hacer es comparar la presión que nos dé con estas condiciones de 227 grados centígrados y 12.8 gramos que nos dieron 0,4 moles. Vamos a verificar esas condiciones, qué presión nos da. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bien, eso lo hacemos. Vamos acá ya a tomar esto. Tomando como base la fórmula de patos volando igual al número de ratas trotando. Esta es una forma para que ustedes se la aprendan, ¿no? Pero bueno, entonces si yo tomo como referencia esta ecuación, lo que yo debo hacer de acá es despejar la presión. Presión es igual a nRT sobre volumen. Bien, entonces estas moles de la N, voy a ponerlo acá en verde, van a ser estas 0.4 moles. Porque pues estas son las condiciones que nos están diciendo. Los 12.8 pasados a moles van a ser 0.4 moles. Por la constante que es 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Y lo multiplicamos por ¿cuál? Por esta temperatura de 500 Kelvin. Vamos a ver a esa temperatura qué presión nos va a dar, para después compararla con la presión máxima. ¿Listo? Esto es lo que vamos a comparar. Entonces todo esto viene dividido sobre 3 litros. 3 litros. Bien, entonces si nosotros hacemos el cálculo, la presión va a ser igual a 5,47 atmósferas. Espere, este tercer decimal lo verifico bien. 0.4 por 0.082 por 500 dividido en 3
Sí, entonces esto me da de la siguiente manera: 5,467 atmósferas. Esa es la presión real, la que nosotros estamos hallando acá. Presión real. Entonces, si yo la comparo, y acá es donde yo les decía esto, si yo la comparo, esta es real. Si yo lo comparo con la presión máxima que a mí me están diciendo acá, presión máxima, que es esta, y que es esta misma que tenemos acá. Bien, esa presión real es mayor a la presión máxima, ya que la presión máxima es igual a 4,99 atmósferas. Entonces acá viene una conclusión, y es que como es mayor, si nosotros restamos estas presiones, como es mayor, yo digo lo siguiente, es que 5,467 atmósferas menos 4,99 atmósferas me va a dar un resultado: 5,467 menos 4,99 me da un resultado de 0,477 atmósferas. ¿Esto qué quiere decir? Este resultado quiere decir que esta es la cantidad de presión en la que excede la temperatura máxima, o sea, tiene estas atmósferas de más, lo que quiere decir que sí explotó. Si esto es de más, quiere decir que el recipiente explotó. Listo. Entonces ya dijimos que él explotó, ¿sí? Explicar si su respuesta es afirmativa, o sea, si el recipiente explota. De hecho, voy a cambiar acá esto, explicar si su respuesta es afirmativa en cuanto a si el recipiente explota. Listo, ahora sí. Y la segunda es calcular la temperatura máxima. La temperatura máxima, esto, que resistirá el tanque sin explotar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que vamos nosotros a tratar acá es de hacer el cálculo, pero con la presión máxima, o sea, la de 4,99 atmósferas, y el resto igual. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con esto? A lo siguiente: si me están pidiendo que debo calcular la temperatura máxima para que el recipiente no explote, yo debo partir de esta misma ecuación, de P por B, pero esta presión va a ser la presión máxima. P por B igual a N R T, y acá esta T va a ser la temperatura máxima. Bien, esta es la que yo debo calcular. Si yo lo pongo en contexto, entonces esa temperatura máxima va a ser igual a la presión máxima por volumen sobre N
R. ¿Listo? Entonces, presión máxima. La presión máxima a mí me están diciendo acá, que es esta, la de 4,99 atmósferas. El volumen, si son 3 litros, moles, son 0,4 moles. Y la R pues es la constante. Bien, entonces lo que yo hago acá, es decir, presión máxima son 4,99 atmósferas por el volumen, que son 3 litros, sobre las moles, que son 0,4 moles, y por 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Listo. Entonces ya tengo esto, y si hago el cálculo, la temperatura máxima va a ser igual a 456, vamos a hacer aquí la operación, 4,99 por 3 dividido en 0,4 por 0,082. Esto me da 456.402 atmósferas. Y esta, chicos, sería la temperatura máxima. La temperatura máxima de que soporta el recipiente. ¿Listo? Lo que quiere decir que si la temperatura que a nosotros nos estaban dando en un principio de 500 Kelvin sobrepasa por, hagamos la resta, 500 menos 456, aproximadamente 43,6 más o menos, a la temperatura máxima. Entonces, claro, cómo no iba a explotar. Bien, esta es la temperatura máxima y esta es la presión máxima. Digo, la presión real, con la que nosotros nos damos cuenta que explotó. Esta es la diferencia, disculpen, la presión real es esta, 5,467. Esas son las dos cosas que a nosotros nos piden en este ejercicio: presión real y temperatura máxima. Bien, el ejercicio es de analizarlo muy bien, de leerlo muy bien, tiene bastantes cositas y pues es para que ustedes lo lean como debe ser. ¿Listo? Ahora vamos con lo siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 8. Vamos a ver qué dice ese ejercicio número 8. Bueno, el ejercicio número 8 dice así, voy a subir esto por acá, listo, dice así el ejercicio. Mentiras, el que estábamos haciendo era el número 8, discúlpenme. Este de un recipiente era el ejercicio número 8. Casi me pasa lo del video anterior. Bien, este es el ejercicio número 8. Bien, en un recipiente aparecen las siguientes especificaciones. Listo. Ahora sí, vamos a hacer el ejercicio número 9, que sería en los tubos de vacío. Copiar. Este lo voy a poner aquí y ahora sí.
así, bien. Tengo acá esto. Listo. Este sería, entonces, como lo habíamos dicho acá, en los tubos de vacío, el ejercicio número 9. Ejercicio número 9. Así para que no se me descuadre como la vez pasada. Bien, este ejercicio número 9 nos da los siguientes datos. Nos dice, en los tubos de vacío es posible obtener 1 por 10 a la menos 11 kilopascales. Entonces esto nos quiere decir que la presión va a ser igual a 1 por 10 a la menos 11 kilopascales. Calculo el número de moléculas del gas. Entonces aquí nos preguntan moléculas. Esta es la incógnita. Que están en un tubo de, el volumen entonces es esto. Volumen es igual a 1 por 10 a la menos 3 decímetros cúbicos. Y a una temperatura de 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Bien, lo primero que nosotros hacemos para analizar un ejercicio de este estilo, yo ya se los había mencionado anteriormente, es 1. ¿Me dan condiciones iniciales y me dan condiciones finales? No, acá me están hablando de unas condiciones que no tienen ni un inicio ni un fin, o no estamos comparando qué pasó antes y qué pasó después. No hay ni un antes ni un después. Listo. Entonces, si no hay ni un antes ni un después, veo los datos que me dan. A mí me dan una presión, un volumen y una temperatura. Bien, lo que me lleva a mí a decir que si me dan esos datos, yo de una vez asimilo que debo trabajar con P por B igual a N R T. ¿Por qué trabajo con esta? Porque ya me están dando este dato de presión, me están dando dato de volumen, me están dando dato de temperatura y pues obviamente la constante. Y yo las moléculas las puedo asociar a las moles con el número de Avogadro. Entonces, listo, si yo veo eso de esta manera, entonces parto de lo siguiente, moles es igual a presión por volumen sobre R por T. ¿Listo? Ahora, acá, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si yo voy a trabajar esta ley de los gases ideales, debo hacer conversiones. Y voy a decir que esto es igual a 1 por 10 a la menos 3 litros. Listo, acá si nosotros le sumamos 273, esto va a ser igual a 298 Kelvin. ¿Listo? Y esta presión, la presión como está expresada en kilopascales, que es 1 por 10 a la menos 11 kilopascales. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente: una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales. 101.3 kilopascales, y esto es igual a 9, bueno, voy a ponerlo acá, presión, para que no me ocupe espacio, a 9.872 por 10
a la menos 14 atmósferas. Listo. Ahora sí, ya tengo los datos de la presión, de la temperatura y del volumen. ¿Qué hago yo acá? Comienzo a reemplazar simplemente. Presión son 9,872 por 10 a la menos 14 atmósferas. Por 1 por 10 a la menos 3 litros sobre 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Y esto lo multiplico pues por la temperatura, que la temperatura acá es 298, estos, por 298 kelvins. Entonces, listo el resultado de las moles es igual a, ¿cuánto es que me da? Me da, vamos a hacer esta operación, 9,872 por 10 a la menos 14 por 1 por 10 a la menos 3 dividido en 0,082 por 298. Esto me da 4,039 por 10 a la menos 18 por 10 a la menos 18. ¿Qué moles? ¿Y moles de qué? Las moles van a ser de, bueno, de un gas X, un gas cualquiera, un gas X. Pero entonces, ¿yo cómo hago para pasar las moles a moléculas? Bien, moles. Estas moles a moléculas vamos a pasarlas con el número de Avogadro, diciendo que 4,039 por 10 a la menos 18 moles de X, un gas cualquiera le pongo X, vamos a decirles que una mol, recordamos el número de Avogadro que decíamos que una mol de ese gas X va a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, moles y moles se me van y esto me va a dar como resultado 2,43, espérenme, hago ese cálculo, 4,039 por 10 a la menos 18 por 6,022 por 10 a la 23. Esto me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 432 por 10 a las 6 moléculas de gas.
el gas X, un gas cualquiera. Listo, esta sería la respuesta, chicos. El número de las moléculas de ese gas. Bien. Listo. Entonces, ahora lo siguiente será hacer el próximo ejercicio. El próximo ejercicio, les soy honesto, es un ejercicio de más nivelcito. De hecho, estos últimos tres son ejercicios tipo parcial. Pero entonces, bien, los vamos a hacer, vamos a analizarlos, vamos a ver cómo es que se hacen ellos dos. Bien, entonces pues para eso vamos a ver cómo es que es ese ejercicio. ¿Cómo es ese ejercicio? Entonces ese ejercicio va a ser el siguiente, el 10, 20 gramos de un gas. Ejercicio número 10. Es un ejercicio corto, pero de lo mismo corto es de esos ejercicios peligrosos. ¿Por qué? Porque son ejercicios que tienen poca información, y los que tienen poca información son los que nos hacen pensar más. Bien, el ejercicio número 10, vamos a ponerlo aquí. Listo. Vamos a organizar esto acá bien, para que lo podamos leer bien chévere. Listo, pues. Este es un ejercicio de cuidado. Bien. Dice lo siguiente, este sería el ejercicio número 10. Listo, lo primero que debemos hacer es empezar a anotar datos. Los datos son los siguientes. Dice 20 gramos de un gas. Recordemos que la masa se denota acá como W, acá 20 gramos de un gas, ejercen una presión de 150 milímetros de mercurio, presión de 150 milímetros de mercurio a 80 grados centígrados, temperatura igual a 80 grados, 80 grados centígrados. Listo. 80. Listo. Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Qué peso de este mismo gas? ¿Qué peso de este mismo gas? Entonces, de ocupar el mismo volumen. Y el volumen a nosotros no nos lo dice. Para ejercer una presión de 600 milímetros de mercurio a una temperatura de 160 grados centígrados. Entonces, cuando nos dicen qué peso de este gas, nos están preguntando W, ¿cuál va a ser W? Pero entonces acá me están hablando de unas condiciones iniciales y de unas condiciones finales, lo que quiere decir que esto que anoté aquí va a ser W1, esto presión 1 y esto temperatura 1. Y que yo debo saber el peso 2, la presión 2 y la temperatura 2. Esto es lo que yo tengo acá. Debo saber entonces acá como incógnita el peso 2 y me dan una presión 2 y una temperatura 2. Pero
me dicen otras cosas, me dan unas condiciones que de hecho a mí me pueden a mí ayudar. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera de esas condiciones es esto: deben ocupar el mismo volumen. Listo, mismo volumen quiere decir lo siguiente: volumen 1 es igual a volumen 2. Bien, volumen 1 igual a volumen 2. Y que el peso molecular de 1 es igual al peso molecular de 2 porque es el mismo gas. ¿Listo? Lo que quiere decir que esto es un peso molecular M, el peso molecular del mismo gas. ¿Vale? Listo, tenemos eso. Tenemos eso. Y ahora lo que nosotros debemos tener en cuenta es que vamos a partir de la siguiente ecuación. Y si yo les había dicho que tenemos depende de los datos que nos den, pero acá nos están dando datos de peso, de presión y temperatura en un estado inicial y después nos los piden para un estado final. Acá están combinando las dos cosas. ¿Qué es lo que se recomienda aquí hacer? Entonces, lo que se recomienda hacer primero es tomar como base esta ecuación, la de P por B igual a nRT. ¿Listo? Sabiendo que moles es igual a W sobre peso molecular. W sobre peso molecular. Este concepto aquí es fundamental, porque lo vamos a venir acá a reemplazar en esta N, para que a mí la ecuación me quede de esta manera: P por B igual a W sobre peso molecular por R por T. Esta es la ecuación que yo debo utilizar para este ejercicio. ¿Por qué? Porque esta ecuación a mí me hace utilizar un valor de W y un valor de peso molecular. ¿Listo? Y eso es lo que yo tengo acá. Bien, por ese lado. Ahora, lo que yo debo hacer es ver las unidades. ¿Cómo están las unidades? ¿Son las propicias o no son las propicias? Entonces, la verdad, no. En este caso sería 80 más 273. Esto debe ser igual a 353 Kelvin. 353 Kelvin. Listo. Temperatura 1. Esto es T1. Y acá esto más 273 a mí me da igual a 433 Kelvin. Listo, ya tengo temperatura 1 y temperatura 2 pasada a Kelvin. Y ahora con las presiones. Las presiones, voy a hacerlo por acá. Presión 1. Para pasarlo a atmósferas, digo que 150 milímetros de mercurio me representan lo siguiente: que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esto es una atmósfera. Entonces, si yo divido 150 entre 760, 150 dividido entre 760, me da 0,197. 0,197 atmósferas.
Bien, presión 1. La presión 2, pues la misma historia, hago el mismo procedimiento. Presión 2 como son 600 milímetros de mercurio. Entonces yo digo que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Si yo hago esta división de 600 entre 760, da 0,789. 0,789 atmósferas. Listo. Bien, ya está todo con las unidades ahí bien pasaditas. Entonces acá lo que debo hacer es lo siguiente. Debido a esto que me están comentando en este apartado, voy a ponerlo en azul para que se note muy bien estas condiciones. Yo lo que hago es despejar de aquí el volumen. Bien, el volumen. Porque voy a igualar los volúmenes, de tal manera que volumen 1 es igual a volumen 2. Entonces, si acá yo despejo el volumen, sería W por R por T sobre peso molecular por presión. ¿Listo? Esta fórmula va a ser base. Y lo hago para que ahorita hagamos que se cumple esta condición de volumen 1 igual a volumen 2. Si yo despejo el volumen, entonces voy a tener lo siguiente. De que si yo igualo a volumen 1 igual a volumen 2, acá tal cual como yo lo puse, lo subrayé en este apartado, volumen 1 igual a volumen 2, no, este no es no parece igual, listo, ahora sí, igual a volumen 2. Entonces la fórmula me queda así: W1 por R por T, T1, ¿no? Sobre masa molecular 1 por presión 1 igual a W2, peso 2 o masa 2 por R por temperatura 2 sobre peso molecular 2 por presión 2. Listo. Esta ecuación que yo tengo acá, bueno, la voy a poner en azul, es la clave de todo esto. Es la clave. Listo, ahí ya acaparé esto. Ya cumplí con esta condición de que los volúmenes sean iguales. Listo, ya los igualé. Ahora debo cumplir con esta de que los pesos moleculares sean iguales. Entonces, si yo digo que M1 es igual a M2, lo que quiere decir que este M de acá y este M de acá se me van, porque pues ellos van a ser simplemente la misma M. Y lo mismo pasa acá, la R es una constante, R aquí con R de este otro lado, R de la izquierda con R de la derecha se me va, así como ocurrió acá con los pesos moleculares. Peso molecular 1, el de la izquierda, es igual al peso molecular 2 de la derecha, entonces se me va a cancelar. Por lo tanto, la ecuación a mí me queda de la siguiente manera: W1 por temperatura 1 sobre presión 1 es igual a W2 por temperatura 2 sobre presión 2. ¿Listo? Y acá de esto
es donde yo voy de esta ecuación que proviene de esta y bueno, esta ecuación viene de aquí. Acá les estoy poniendo la secuencia. Entonces de acá es donde yo voy a despejar lo que me piden. ¿Qué es lo que me están pidiendo para este ejercicio? Para este ejercicio principalmente me están pidiendo es W2. W2 es lo que me están pidiendo para este ejercicio. Ahora sí, despejando de ahí W2, me va a quedar de la siguiente manera: W2 igual a, va a ser W1 por temperatura 1 por presión 2 sobre presión 1 por temperatura 2. ¿Listo? Vamos a dejar esta W2 solita. Lo que está multiplicando, o sea, temperatura 2, pasa al otro lado del igual a dividir, por eso lo pongo acá. Y lo que está dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar, por eso lo pongo en el numerador. Acá está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y esto sería el despeje. Ahora sí, W1. ¿Cuánto es W1? W1 nos decía que son 20 gramos. 20 gramos. W1. Bien, listo. 20 gramos. Por temperatura 1, que son 353 Kelvin. 353 Kelvin. Listo, siguiente. Por presión 2. ¿Cuál es la presión 2? Acá la hemos calculado: 0,789 atmósferas. Listo. Sobre presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 0,197 atmósferas. Por temperatura 2. ¿Cuál es la temperatura 2? 433 kelvins. Esto me va a dar el siguiente resultado. Yo lo hago acá. Sería 20 por 353 por 0,789 igual, y eso lo divido en 0,197 por 433. Esto me da exactamente 65.302 igual a 65.302 gramos. Vamos a analizar acá las unidades. ¿Por qué me queda solo en gramos? Pues vamos a ver. Kelvin, con Kelvin se me van. Atmósferas, con atmósferas se me van y solo me queda gramos. Para que me quede esto: 65.302 gramos. Esa es la respuesta definitiva para ese ejercicio. Es un ejercicio de bastante cuidado. Ese ejercicio número 10 es estilo parcial. Es un ejercicio chévere. Es para analizar, es bonito, es estilo ingeniería. Pero entonces no se dejen asustar. Es analizar siempre, en este caso, lo que nos dan y lo que nos piden. A nosotros nos daban en un principio, era esto: un estado inicial, unas condiciones iniciales y después unas condiciones finales. Nos estaban diciendo que nos daban un peso, una masa de 20 gramos. Si a mí me dan ya ese tipo de datos,
yo ya de una vez descarto que no necesito moles. Bien, el análisis fuerte, honestamente, estuvo en esto, en decir que como es el mismo gas, va a tener el mismo peso molecular. El peso molecular no varía porque pues es el mismo. Y esa fue esta que yo marqué en azul. Acá lo vuelvo a poner en verde. Esta partecita, esto, fue lo que a mí me ayudó a desenredar ese ejercicio. Esto. ¿Listo? Este ejercicio. Bien, era muy como de ecuaciones, de plantear ecuaciones, pero pues muchachos, esto es para ponerse a leer muy bien para determinar las cosas que nos dan, lo que nos piden, y de esta manera pues nosotros empezar a armar, esto es como un rompecabezas, empezar a armar lo que nos están dando y pues darle la dirección hacia lo que nos piden. Bien, este es el ejercicio, acá lo pongo todo. Bien, igual al video le pueden dar pausa, le pueden dar retroceder para que vuelvan a ver cómo es que se planteó este ejercicio. Por eso es que yo grabo estos ejercicios para que ustedes pues los puedan regresar. ¿Listo? Bien, esto en cuanto al ejercicio 10, número 10. Vamos para el ejercicio número 11. El ejercicio número 11, este también es un ejercicio de cuidado, de bastante cuidado. Y acá yo les voy a enseñar a cómo analizar ejercicios de este tipo, porque ejercicios de este tipo son los que comúnmente salen en los parciales. Entonces vamos a anotarlo, el ejercicio número 11. El ejercicio número 11. Aquí vamos a poner... Listo. Bien. Acá lo pongo. En este lado. Aquí también. Está como largo. Bien, vamos a ponerlo. Esto aquí. Listo. Ahora sí. Lo pongo acá. Y este sería el ejercicio 11. Bien. Ahora sí. Acá ponemos ejercicio número 11. Listo, ahora sí. Vamos a leer el ejercicio y yo la recomendación que les hago a la hora de resolver este tipo de ejercicios es que cada punto, cada ejercicio lo lean por lo menos 3 veces, chicos. 3 veces, no se vayan a lanzar a hacer un ejercicio sin antes haberlo leído bien, sin antes comprender qué es lo que les dan, qué es lo que les piden, porque esa es la clave. Bien, entonces primero vamos a anotar los datos y pues a medida que vamos leyendo vamos tomando los datos. Un gas que se comporta idealmente, entonces a mí esto ya que me dice, si el gas se está comportando idealmente, me hace inferir que voy a utilizar la fórmula de P por B igual a NRT. Eso ya es un punto de inicio.
ocupa un volumen, que ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, a una presión, me dan presión de 101.3 kilopascales. Ahora, hasta ahí punto, ¿no? Hasta ahí va la parte. Ahora, se abre la llave. O sea, eso me está dando a entender que es un recipiente. Un recipiente que tiene acá una llave. Que tiene una válvula. ¿Sí? Listo. Esos recipientes son herméticamente cerrados. Es un recipiente. Acá esta es la llave. Listo, me dice lo siguiente. Se abre la llave, parte del gas se deja pasar a una ampolleta. Esto quiere decir que hay dos recipientes acá. Está un recipiente 1 y está acá un recipiente 2. Es como un cilindro. Una ampolleta es prácticamente un cilindrito así. Un cilindro así. Este sería el recipiente 2. Tenemos acá el recipiente y tenemos acá la ampolleta. Listo. Entonces ya en el estado 2 me dice lo siguiente. Dice, se abre la llave y parte del gas se deja pasar a una ampolleta de 12.5 centímetros cúbicos. Entonces yo aquí ya parto el ejercicio por dos mitades. Ya es hora de partirlo. Y entonces me dice el mismo ejercicio lo siguiente. Que hay un estado 1 y hay un estado 2. Acá hay un volumen, bueno, esperen que esta presión es 1, ¿no? Es 1. Y ahora sí, que me están diciendo que hay un volumen 2 al que pasa el gas. Es a una ampolleta cuyo volumen es 12.5 centímetros cúbicos. Bien. Después de cierto tiempo se cierra la llave. ¿Listo? Entonces primero se abre. Abre. 2. Después cierra. Se cierra la llave y se observa que la presión del recipiente es de 86.1 kilopascales. Entonces esto me lleva a concluir lo siguiente, que el recipiente tiene una presión inicial, presión del recipiente 1, y después una presión del recipiente, vamos a hacerlo así, ir asociando cada cosita. Presión del recipiente 2 de 86.1 kilopascales. Este ejercicio es de leerlo muy bien. Teniendo en cuenta todas las medidas que todas las medidas se hacen a la misma temperatura, entonces acá esto ya me dice algo, que tanto la temperatura del recipiente como la temperatura de la ampolleta, temperatura del recipiente, es igual a la temperatura de la ampolleta. Esto es clave, acá me lo está diciendo el mismo ejercicio. Teniendo en cuenta que todas las medidas se hacen, todas las medidas se hacen a la misma temperatura. Calcular la presión en la ampolleta. Listo, lo que quiere decir acá, que yo
la presión. Este va a ser volumen 2, pero en ampolleta, ¿no? Volumen ampolleta. Ese volumen no va a cambiar. ¿Listo? Y aquí la presión, pero de la ampolleta, presión de la ampolleta es lo que a mí me están preguntando, que debo calcular. ¿Listo? Presión de la ampolleta. Entonces, si a mí me están dando este dato, este datico de acá, es fundamental decir lo siguiente. Decir que esto entonces lo debo pasar, debo hacer las conversiones respectivas. Bien, si yo hago las conversiones respectivas, voy a hacerlo aquí en otro color, porque recordemos que si utilizamos esta fórmula, nosotros debemos trabajar en atmósferas, en litros y en Kelvin. Listo. Entonces, para pasar ese primer volumen, 100 centímetros cúbicos, para pasarlo a litros, voy a decir que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, esto me va a dar igual a 0.1 litros. 0.1 litros. Listo. Lo mismo acá, hago la misma conversión. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Esto me da igual a 0,0125 litros. Bien, listo, pasada esos volúmenes. Ahora vamos a pasar los kilopascales a atmósferas. Kilopascales a atmósferas. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. De que una atmósfera equivale a 760, no mentiras, espérenme acá, una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales. Listo, 101.3 kilopascales. Entonces esto me va a dar a mí igual a 101.3 kilopascales dividido en 101, pues esto me va a dar una atmósfera. Una atmósfera. Y esto lo mismo. Una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales. Bien, entonces acá 86.1 dividido en 101.3 me va a dar igual a 0,849. Este se puede aproximar a 0,85 atmósferas. Listo, ahora sí, está ya todo pasado. Y
Ustedes se estarán preguntando, profe, ¿yo cuál de esas dos presiones voy a tomar? A mí me están dando acá dos presiones y acá dos presiones y acá me están pidiendo una. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pues bien, resulta y pasa, chicos, que después de cierto tiempo se cierra la llave. Se cierra la llave. Esta es la clave. Se cierra la llave. Aquí en el punto, después de que se cierra la llave. Después de que se cierra la llave, que vemos que la presión del recipiente 2 es de 86.1 kilopascales. Entonces, eso nos está dando a entender que esa es la presión con la que nosotros vamos a trabajar. 0.85 atmósferas, que fueron esos 86.1 kilopascales pasado a atmósferas. Listo. Bien, ya sabemos eso, de que nos están pidiendo las cosas después de que se cerró la llave nuevamente. Se abrió y se dejó pasar gas y se cerró. Después de que se cerró, nos piden que hagamos los cálculos. Entonces, como teníamos que la temperatura del recipiente es igual a la de la temperatura de la ampolleta. Bien. Vamos a decir lo siguiente, para que lo tengamos en cuenta, que para el recipiente, tenemos la ley de los gases ideales, presión del recipiente por volumen del recipiente igual a las moles del recipiente por R por temperatura del recipiente. Acá debemos tener, al igual que en el ejercicio anterior, en cuenta también lo siguiente, y es que las moles del gas que están en el recipiente son iguales a las moles del gas que están en la ampolleta, porque es el mismo gas, no está cambiando. Entonces moles del recipiente igual a moles de la ampolleta. Listo, y ahora sí, acá, tanto para el recipiente y para la ampolleta. Para la ampolleta lo mismo, tomamos, como el gas se comporta idealmente, es presión de la ampolleta por volumen de la ampolleta igual a moles de la ampolleta por R por temperatura de la ampolleta. ¿Listo? Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle rienda suelta a esto, a despejar la temperatura del recipiente y la de la ampolleta y luego igualarlas. Entonces, temperatura del recipiente es igual a presión del recipiente por volumen del recipiente sobre moles del recipiente por R. Aquí lo mismo, temperatura de la ampolleta, acá recordemos que acá despejamos temperatura del recipiente y acá temperatura de la ampolleta, es igual a la presión de la ampolleta por volumen de la ampolleta sobre moles de la ampolleta por R. Nuestra misión acá, después de haber despejado las temperaturas tanto del recipiente como de la ampolleta, es igualarlas. Entonces, ¿yo cómo las igualo? Pues hago énfasis en que temperatura del recipiente igual a la temperatura de la ampolleta. Aquí. Como temperatura del recipiente es igual a la temperatura de la ampolleta, acá yo reemplazo la temperatura del recipiente, que sería presión del recipiente por volumen del recipiente sobre moles del recipiente por R igual a
presión de la ampolleta por volumen de la ampolleta sobre moles de la ampolleta por R. Listo, pero ahí ¿qué es lo que sigue, profe? Bien, ahí vamos a tener la siguiente consideración, que es esta. La de que las moles del recipiente igual a las moles de la ampolleta. Profe, ¿y eso para qué? Pues para que nosotros llegamos y hagamos lo siguiente. Como son iguales, las de la izquierda igual a las de la derecha, se me simplifica. Y lo mismo aquí, la R. Es la misma, es una constante. Listo ahí. De tal manera de que a mí me va a resultar esta formulita. Presión del recipiente por volumen del recipiente igual a la presión de la ampolleta por volumen de la ampolleta. ¿Y de acá qué despejo, profe? Pues de acá yo despejo esto que me están pidiendo, presión de la ampolleta. La presión de la ampolleta, que sería esta, presión de la ampolleta. Al despejar la presión de la ampolleta es igual a presión del recipiente, obviamente después de haber cerrado la llave, por volumen del recipiente sobre volumen de la ampolleta igual a entonces, ¿cuál es esa presión del recipiente? Son 0,85 atmósferas. 0,85 atmósferas. Volumen del recipiente. ¿Cuánto es el volumen del recipiente? 0,1 litro. 0,1 litros. Sobre volumen de la ampolleta, pues que nosotros ya habíamos dicho que era 0,125 litros. Bien, al hacer la operación de 0,85 por 0,1 dividido en 0,0125, esto me va a dar 6,8 atmósferas. Esta sería entonces la presión de la ampolleta, igual a la presión de la ampolleta. Es de buen análisis, es larguito, pero acá ya les estoy diciendo cómo es que se desarrolla. Listo, acá cancelo las unidades litros y litros y me queda en atmósferas. Bien, eso para esa primer parte. Ahora, me está diciendo que hay una parte B. Hay una parte B. Esa parte B nos la están diciendo aquí. El número de moles que queda en el recipiente de 100 centímetros cúbicos y a una temperatura de 27 grados centígrados. Entonces el número de moles. Acá sería la parte B de ese ejercicio. La parte B. La parte B de ese ejercicio dice entonces lo siguiente. Acá voy a dividirlo. Listo.
La parte B me dice lo siguiente. ¿Cuál es el número de moles? Bien, vamos a anotar esos datos. ¿Cuál es el número de moles? Para el recipiente que tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. Que sabemos que al pasarlo a litros, esto es igual a 0.1 litros. Y donde la temperatura es igual a 27 grados centígrados, que si yo le sumo 273 para pasarlo a Kelvin, entonces me dará 300 kelvins. ¿Listo? Entonces ya tengo estos datos ya los tengo: volumen, temperatura. Y entonces, ¿la presión cuál sería? La presión, miren que me están haciendo esas preguntas después de que se cierra la llave. El número de moles que queda en el recipiente que queda me está dando a entender que es después de haber cerrado la llave. ¿Cuánto quedó después de eso? Entonces ahí ya trabajo esta presión del recipiente 2, que es 0.85 atmósferas. Bien, presión 2, voy a ponerlo acá en rojo para que sea un punto clave. Presión 2 es igual a 0.85 atmósferas. Este es un dato importantísimo. Bien, porque de ahí es donde depende de todo. Recuerden que todo acá va basado en después de que se cerró la llave. ¿Listo? Eso es todo el ejercicio. Bien, si yo ya sé cuál es la presión, entonces, profe, ¿qué fórmula utilizo? Pues yo veo qué es lo que me están dando, chicos. A mí me están pidiendo moles a partir de volumen, de temperatura y de presión. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me reúne esto? Pues P por B igual a nRT. Acá no me están hablando de unas condiciones finales ni iniciales para el punto B. Entonces simplemente me están preguntando es el número de moles. ¿Yo qué hago de aquí? Pues despejo las moles, diciendo que moles es igual a presión por volumen sobre R por T. ¿Listo? Entonces ya tengo esto. Presión es igual a 0,85 atmósferas. Listo. Volumen 0.1 litros. 0.1 litros. R 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Y pues la temperatura son 300 Kelvin. 300 Kelvin. Para que nos dé un resultado de moles en el recipiente, porque esas son las moles que quedan en el recipiente, vamos a hacer ese procedimiento: 0.85 por 0.1 igual, y esto dividido en 0.082 por 300. Esto me da 3,455 por 10 a la menos 3 moles. Listo. Ese es el resultado para este punto B del punto 11. Listo, esta es la respuesta y esta es la otra respuesta. Bien, chicos, ese ejercicio está más largo. Este también es estilo de parcial, por eso yo les dije que acá yo se los ayudo a resolver,
para que aprendan cómo es que se hace. Ya saben que como está grabado pueden retrocederlo todas las veces que quieran hasta que lo comprendan. Y por último tenemos este punto número 10. El punto número 10 va a hacer lo siguiente. Bien, vamos aquí a poner el tablero en blanco. Y el punto número 10 al parecer más extenso, pero es más fácil. Bien, es más fácil por lo siguiente. Ya vamos a leer que es prácticamente solo reemplazar. Listo, lo primero que debemos hacer acá es empezar a leerlo muy bien. Vamos acá a sacar este ejercicio, el ejercicio ya número 12, el último ejercicio. Lo ponemos aquí, vamos a arreglarlo bien. Listo. El ejercicio número 12. Ese ejercicio número 12 listo. Entonces, primera cosa que debemos hacer, empezar a anotar los datos. Un cilindro, dice así, un cilindro de 400 decímetros cúbicos. Entonces vamos a decir acá, volumen es igual a 400 decímetros cúbicos, a 4 decímetros cúbicos diré. Lo que se transforma en decir que es igual a 4 litros, ¿no? Es lo mismo, 4 litros. Contiene un gas desconocido. Cuando nos dicen gas desconocido, no nos van a dar un peso molecular. Entonces, cuando nos digan gas desconocido, de una vez ya nosotros pensamos en un peso molecular que tenemos que calcular. Bien. Lo siguiente, a 300 Kelvin, temperatura, entonces es igual a 300 Kelvin. Acá no tenemos que hacer conversión, está chévere. Y a una presión de 60 kilopascales. Presión igual a 60 kilopascales. Listo, si yo pues quiero pasar a kilopascales, recordemos lo siguiente, que un kilopascal, una atmósfera contiene 101.3 kilopascales. Y por lo tanto, entonces esa relación de 60 dividido en 101.3 me va a dar igual a 0,592. Igual a 0,592. Vamos a hacer de una vez las conversiones. 0,592 atmósferas. Listo. Inicialmente el tanque lleno tiene un peso de 208 gramos, 200.8 gramos. Entonces acá ya me hablan de un peso. Cuando me dicen un peso es W, 200.8 gramos. Se abre la llave, entonces cuando son ejercicios de llaves, yo ya sé que vamos a hablar de un segundo estado, después de cuando se abre o se cierra la llave. Esto quiere decir que esto es un volumen 1, esto es una temperatura 1, una presión 1 y un peso 1. Entonces se abre la llave y se consume parte del gas hasta que la presión vamos a partir esto por la mitad. Esto es partirlo por la mitad porque son antes y después. Hasta que la presión, ponemos aquí presión ¿qué? Presión 2. Listo, estoy mostrándoles paso a paso cómo voy a ir analizando y tomando los datos.
Se abre la llave y se consume parte del gas hasta que la presión es de 40 kilopascales. Listo, 40 kilopascales. Al pasarlos a atmósferas, una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales. Entonces ya pasando eso, 40 dividido en 101.3, 0,395 atmósferas. Listo, hasta que la presión es esto. Si la temperatura se mantiene constante, esto quiere decir que temperatura 2 es igual a 300 Kelvin también. Y el tanque con su contenido pesa, entonces va a ser un peso 2. W2 con su contenido pesa 199.392 gramos. Y obviamente pues acá hay que calcular, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que el volumen 2 va a ser el mismo, porque el recipiente no va a cambiar, entonces va a ser 4 litros. ¿Listo? Hay que tener eso muy en cuenta. Bien, ya tenemos estos datos bien tabulados. Ahora, me dice, calcular. ¿Qué es lo que nosotros calculamos? La masa molar. Pero antes de adentrarnos a comenzar a hacer esto, estos cálculos que vamos a hacer aquí, debemos tener en cuenta de que los vamos a hacer en base, es ya en el estado 2, o sea, después de que se abrió la llave, o sea, después de la llave abierta. O sea, con estas condiciones. ¿Listo? Bien, ahora sí. Punto A. El punto A me dice a mí lo siguiente. ¿Cuál es la masa molar de dicho gas? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La masa molar para la parte A. La masa molar viene de esta fórmula, ¿no? De P por B igual a N RT. Y recordemos que las moles, o sea, N, es igual al peso, a la masa, sobre peso molecular. Bien, de ahí parto. Listo, entonces acá, partiendo de esto, vengo y reemplazo. ¿Cómo queda reemplazado? P por B igual a W sobre peso molecular por R por T. Listo, y entonces acá ¿qué sigue? ¿Qué sigue? De ahí sigue despejar el peso molecular. Peso molecular, que sería este. Porque es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces el peso molecular es igual a W RT sobre P por B.
Ahora sí, reemplazo. Peso, ¿cuál es el peso? El peso ya del estado 2, que son 199.392 gramos por la constante R, que son 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Mol por Kelvin. Por temperatura, que son 300 Kelvin. 300 Kelvin. Sobre presión. ¿Cuál es la presión? 0,395 atmósferas por volumen, que son 4 litros. ¿Listo? Y esto me va a dar una masa molecular de 3104,457 gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Y listo, esta sería la respuesta para la parte A de ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, pero pongámoslo con otro color mejor para que la resaltemos y converte. Listo, primer respuesta dada. ¿Listo? Para la parte A. Ahora, la parte B, la pregunta B de ese punto. La pregunta B nos dice lo siguiente: el número de moléculas de dicho gas. Nos toca calcular número de moléculas. Entonces, ¿yo cómo calculo el número de moléculas? Las moléculas yo las calculo de la siguiente manera. Acá voy a hacer la división del punto para el punto B. Las moléculas yo las calculo así. Parto nuevamente de presión por volumen igual a nRT. Acá, para cuando a mí me hablan de moléculas, yo ya de una vez lo debo asociar con las moles. Esto me está dando a entender que yo debo de aquí despejar moles. Moles es igual a P por B sobre RT. Lo que entonces yo comienzo acá a reemplazar. ¿Cuál era la presión para este estado después de abrirse la llave? 0.395 atmósferas. Listo. Volumen 4 litros. Sobre la constante R, 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Y por la temperatura. La temperatura, recordemos que es constante, sin embargo nos la dieron 300 Kelvin. Esto me va a dar igual a 0,064 moles. Listo. Dichas moles, que son 0.064, dichas moles, 0,064, las debo pasar a moléculas, diciendo que una mol tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas. ¿Listo? Y ahí hago la operación
Y dicha operación me va a dar como resultado 3,85. Espérenme, acá hago la operación bien. 0.064 por 6.022 por 10 a la 23. 3,854 por 10 a la 22 moléculas. Listo. Esa sería la respuesta para esta pregunta B. Esta. Bien. Y ahora, por último, tenemos la pregunta C de ese mismo punto. La pregunta C. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Que nos pregunta calcular la densidad del gas a condiciones normales. Entonces, nos están diciendo que debemos calcular la densidad y que a condiciones normales. Condiciones normales, ¿cuáles son esas condiciones normales? Condiciones normales son presión igual a 1 atmósfera y temperatura es igual a 273 kelvins. Listo, perfecto. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente. A partir de la siguiente ecuación que nosotros habíamos dicho de la fórmula de los gases ideales, que es P por B igual a nRT recuerdan que habíamos sacado de aquí la densidad, que la densidad se sacaba W sobre M, diciendo que N es igual a W sobre M, que acá lo reemplazamos, P por B igual a W sobre peso molecular por R por T, que si acá operamos queda esto, presión por peso molecular. Esa ecuación ya está demostrada, ya a ustedes les puse en el documento cómo se hacía, acá lo estoy haciendo de manera rápida. W sobre B por RT, entonces esto me va a quedar a mí así, de presión por peso molecular igual a densidad por RT. Listo. Y de aquí despejo la densidad. Bien, esa densidad entonces yo la determino de la siguiente manera. Entonces acá densidad la despejo. Densidad es igual a presión por peso molecular sobre RT. Listo. Entonces ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya comenzar a despejar. Comenzamos a despejar y decimos que la densidad es igual a presión. ¿Cuánto? Presión es 1 atmósfera. Por peso molecular. ¿Cuál es ese peso molecular, profe? Pues bien, este peso molecular
peso molecular de aquí. Nosotros ya lo habíamos hallado. ¿En dónde? Aquí arribita. 3104.457. Este que está acá. Este que les voy aquí a subrayar. Ese va a ser el peso molecular. Bien, como ese es el peso molecular, 3104.457, 3104.457 gramos sobre mol sobre R, que es 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Y por temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Pues la que es a condiciones normales, 273 Kelvin. Esto nos va a dar igual a lo siguiente: 1 por 3104.457 dividido en 0.082 por 273. La densidad de dicho gas es 138 punto 679 gramos sobre litro. Listo, esa va a ser la densidad de ese gas, la densidad. Listo. Hasta ahí sería ese punto. Ese punto es también larguito. Estos tres últimos puntos, de hecho, son puntos a estilo parcial. Listo, chicos, ahí quedarían ya los 12 punticos resueltos. Así, de esta manera. Entonces, espero que estudien, que el video, si lo creen pertinente, lo vean varias veces por cada ejercicio. Estos son los ejercicios más importantes, los ejercicios estilo parcial, que ustedes deben revisar, deben estudiar, porque esta estructura son los que se salen normalmente en los parciales. Entonces, para que lo tengan muy presentes. Bien, chicos, entonces les envío un fuerte abrazo. Mi Dios me los bendiga y mucho éxito en ese estudio.